Estamos en comunicación telefónica con el doctor Marcelo Struminger, titular de la Asociación de Médicos Municipales, filial Santoyani. Hola doctor, ¿cómo le va? Claudio Bevilacqua lo saluda. Gracias por acudir al llamado del paso cambiado. ¿Qué tal, Bevilacqua? ¿Cómo está usted? Gracias por llamarnos. No, por favor, hacía rato queríamos tener una nota por ahí con el tema de los médicos y la situación que están viviendo, no solamente por una cuestión de la pandemia, sino también por una cuestión salarial, que sabemos que vienen en lucha desde hace tiempo y que no están siendo reconocidos, y queríamos tener su mirada sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente, como usted lo dice, no estamos siendo reconocidos. No lo haremos antes, porque realmente el salario de un médico en Argentina no está en los niveles del esfuerzo, de la dedicación y la responsabilidad que el trabajo médico implica. Pero bueno, esto es un trastorno crónico. Pero bueno, se va agravando en los últimos 4 años, indudablemente, y bueno, deteriora todo, ¿no? Porque, digamos, la falta de reconocimiento implica también una falta de un desánimo, un desaliento, una desesperanza, y mucho más en lo que se reflejó en esta pandemia, que, como digo, nosotros cometimos el error de creer que este era el momento de la salud, que era el momento donde la sociedad iba a poner el foco en la realidad del sistema, porque es ahora o es nunca, ¿no? O miramos la salud en la perspectiva de la situación actual, o nunca más vamos a mirar la salud, ¿no? Y bueno, lamentablemente no están ocurriendo las cosas que nosotros creímos que iban a ocurrir, ¿no? Como un buen debate público sobre la situación del sistema de salud antes de la pandemia y qué se espera del sistema de salud para después de la pandemia, ¿no? Y cuál va a ser la condición de trabajo de los médicos, cuál va a ser su retribución, cuál va a ser su exposición a enfermedades laborales, cuál va a ser su exposición a nuevos agentes patógenos, a problemas vinculados con enfermedades de trabajo que dependen de la condición del trabajo médico. Y bueno, nada, absolutamente nada. No se abrió ningún canal de diálogo para solucionar ningún problema. Claro. Solo estamos en el programa, vamos viendo y no vemos futuro. Vamos viendo lo inmediato, no vemos futuro. Claro, sí. Sabemos que el personal de salud está cansado, que está de alguna manera devastado por este tema de la pandemia, ¿no? Más de 1 año y medio de pandemia, y estar ahí en primera línea no es fácil, y sabemos que no han contratado, o por lo menos han contratado menos gente de la que debieran contratar. Hablo en general, ¿no? Usted está en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que esto pasa a lo largo y a lo ancho del país. Pero digo, ¿cómo ve esa solución? Usted, digamos, ¿cómo sería para que el sistema de salud funcione como corresponde? ¿Cuáles son las inversiones que debería haber, o cuánta gente debería trabajar en un hospital? Perfecto. Mire, ni siquiera debemos decir cuánta gente. Debemos decir que tiene que haber inversión, tiene que haber política pública de salud. Sí. Una política de salud que vaya más allá del poder partidario de turno y que proyecte a largo plazo. Y los proyectos no pueden ser menores a 10 años. Claro. Entonces, el sistema político tiene que ponerse al servicio de la salud y tiene que ver qué quiere hacer con él. Y mucho más, digamos, cuando el sistema de salud ya no daba abasto, y mucho más cuando se generan mayores situaciones de pobreza y de desigualdad social que implican una necesaria inversión en salud. O sea que donde deberían redoblarse los esfuerzos en salud, en vez de aumentar esos esfuerzos, lo que observamos es que el presupuesto de salud va bajando. ¿Y por qué reforzar el sistema de salud? Porque la salud es la que genera igualdad. En un país donde se habla tanto de igualdad, donde tiene un proyecto o una mirada progresista, esa mirada progresista debe concretarse en hechos claros y en hechos positivos, no solamente en atender lo emergente, debe atenderse lo basal. Entonces,
resumiendo, ¿a dónde quiero ir? Si estamos en un país donde estamos con índice de pobreza que se acercan al 50%, no va a ser ni en este año, ni en el año que viene, ni en el año que viene, va a ser una tarea de largo plazo la reconstrucción y salir adelante. Ahora, mientras tanto, ¿qué es lo único que genera igualdad social cuando hay desigualdad económica? La igualdad social se alcanza con un derecho igualitario a la educación, que hace que la persona que nació en los estratos más bajos de la economía pueda alcanzar su nivel de desarrollo porque tiene igualdad de oportunidades en la educación, y la otra es la otra oportunidad esencial para que esa igualdad, que es la oportunidad de vivir. Y para que esa oportunidad de vivir, la salud tiene que estar al alcance de todos. Entonces el chico más pobre de la Argentina, si puede vivir y puede crecer y puede llegar a la vida adulta con salud, va a estar en una condición no igual, por supuesto, que la de un chico de una clase acomodada, pero va a tener la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, cuando hay pobreza, tiene que haber más salud. Es lo único que equilibra la sociedad. Entonces, cuando la gente se cae de su trabajo en relación de dependencia, cuando la gente pierde su capacidad de pagar su sistema de prepago, cuando las obras sociales están desfinanciadas y no pueden abarcar la atención de sus propios afiliados y de su propia masa societaria, cuando los prepagos no dan abasto, el único que puede salvar a la situación de salud de la comunidad empobrecida, de la comunidad que no tiene recursos, de la sociedad que no tiene accesos a mejores servicios, es la salud, el derecho a vivir. Alimentación, por supuesto, se incluye en eso, no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Sí? Claro. Podemos por la vivienda, pero en el último recurso, cuando todo llega al final, es la salud, lo que marca el derecho a vivir, el derecho a salir sano de una neumonía, es lo que equilibra a un rico con un pobre. Claro. Doctor, sabemos que no es obra de la casualidad que la situación de la salud esté en el lugar que está, ¿no? Es el resultado de políticas pensadas y de pensamientos de hombres y mujeres que llevaron la salud a ese lugar, porque se viene desfinanciando la salud pública desde hace muchísimo tiempo, no estoy diciendo nada nuevo. Digo, ¿Cómo ve esa parte, de esa desfinanciación, no solamente en el sueldo de ustedes, la precarización laboral, sino también en el sistema que debe ofrecer, como usted dice, salud para los más pobres? Bien, pero mira, acá es lo que yo veo. Nosotros tenemos un análisis hecho en el hospital que hemos tratado de difundir por los medios que estuvo a nuestro alcance, y el presupuesto de salud en el año 2005 era de un 23% de la masa total. Un presupuesto altísimo, no tengo dudas que era un presupuesto muy alto, pero el presupuesto necesario. Claro. Estamos hablando del 2005, a 2 años o a 3 años de la crisis económica del 2001. Sí. Lo que necesitaba la ciudad para atender a su población y a la población que concurría de los distintos distritos a la ciudad era el 23% del presupuesto de la ciudad. Ese presupuesto fue declinando, a partir del 2015 bajó al 20% y a partir de entonces siguió bajando hasta llegar a un 15%. O sea que el presupuesto de salud perdió 8 puntos del presupuesto. Sí. Y las necesidades no mermaron y no hay menos gente que necesita el servicio de salud, sino que hay más gente inclusive que en el año 2001. Claro. Esa baja del presupuesto de salud, como usted dice, no es casual. Es una baja donde hemos decidido, la sociedad argentina ha decidido desatender una parte importante de las necesidades sociales. Porque estos presupuestos no los vota solo el partido que gobierna, lo vota el partido que gobierna con el consenso de los partidos que no gobiernan. Entonces yo no sé en qué están pensando, pero así esto no va. Y si vemos aparte, cuando uno dice vamos a jerarquizar al personal de salud, y vuelvo un poquitito al golpe de la pandemia, el presupuesto dentro del gobierno de la ciudad, del presupuesto de salud, para los salarios era de un 13%, de un 15% y bajó un 10%. O sea que tampoco hay interés en mejorar los salarios, porque bajamos la masa del presupuesto abocada al pago de salarios. Pero entonces uno dice, no se dieron cuenta. Pero resulta que en el año 2019 se votó el presupuesto para el año 2020 y volvieron a otorgar un 15% para el presupuesto de salud y 10% para el salario de los trabajadores de salud. Pero ocurrió la pandemia durante el 2020, porque en el 2019 no sabían que iba a haber una pandemia y creyeron que con un 15% era suficiente. Perfecto. Pero después sí ocurrió
la pandemia. Y mientras votaban el presupuesto 2021, el presupuesto que estamos ejecutando este año, estábamos en pleno pico de la pandemia y estábamos con una sociedad aterrorizada por las consecuencias que después vimos venir. Ya teníamos como 40.000 muertos por entonces. Claro. ¿Y qué presupuesto votaron para el año 2021? 15%. No votaron presupuesto de pandemia para este año. Tampoco votaron un peso más en la proporcionalidad para que haya mejores salarios, porque el año pasado volvimos a tener salarios a la baja. Entonces nosotros vemos que ponemos el cuerpo y ponemos plata de nuestro bolsillo. Porque si para atender la salud yo trabajo como trabajo cada vez peor, tengo cada vez más atraso tecnológico, cada vez el hospital me queda más chico, porque los hospitales, cuando crece la tecnología, crece también la demanda y crece la necesidad de tener más edificios. Entonces trabajo más apretado, no me ponen sistemas de ventilación a pesar de la pandemia, no tengo sistemas de recambio de aire y pierdo un 25% de mi salario. O sea que un cuarto de mi salario en los últimos 4 años lo doné al Estado, para que el Estado me haga trabajar más y me pague menos. Qué negocio el del Estado, ¿no? Es divino, pero cuando uno ve los números, claro, es divino. Entonces, a mí explíquenme cualquier cosa. Que la policía, que la seguridad, que la plaza, que la escalera, que la luminaria, que el riego, explíquenme lo que quieran. Ahora, que la política me explique por qué me pone el mismo presupuesto en proporcionalidad. Digo, por supuesto que el número es mayor simplemente porque hay inflación, ¿no? ¿También? Claro. Pero si del total del sueldo, cuando no había pandemia me dan el 15 y cuando hay pandemia me dan el 15, me están tomando el pelo. No, claro. No importa la pandemia. Claro, los recursos van a salir de una parte, pero la decisión política de hacer una inversión lógica, sana, profunda y sostenida en salud no existe. No, claro. Y teniendo en cuenta, como usted dijo recién, que post pandemia debería haberse preocupado por invertir un poco más de dinero en ese sentido, ¿no? Indudablemente. Porque no va a ser la última pandemia, ya lo vimos. Aparte, la pandemia que nos iba a durar 15 días, que nos iba a durar un mes, ya estamos para el año y medio, vamos a hacer 2 años y todavía estamos esperando nuevas olas. Claro. Con efectos desconocidos. Sí. Entonces, ¿cuándo vamos a invertir? Claro. ¿Cuándo va a ser la inversión? Porque, digo, no quiero ser necio ni quiero parecer, digamos, un desagradecido, no sería la palabra, porque la verdad que no tengo nada que agradecer, hicieron lo que debían. Sí, se pusieron más camas eléctricas, se pusieron más monitores, se establecieron en una forma precaria las unidades de terapia intensiva que no habían sido formadas estructuralmente y concienzudamente en el momento oportuno. Quiero decir con esto, el Hospital Santo Llano, donde yo trabajo, tendría que tener una terapia intermedia abierta hace solamente 12 años. Se olvidaron, ¿no? Se olvidaron. Claro. Y tenía que tener una unidad coronaria abierta hace 11 años. Y no es que no la pudieron hacer. Ni siquiera hicieron un plano, ni siquiera hicieron un dibujito en una servilleta para ver cómo iba a ser. No lo tienen ni pensado, en realidad. Está pensado porque está en la estructura del hospital, está determinado que haya una unidad coronaria intermedia, tiene un jefe designado. Que no tiene tarea. Y no por corrupto, porque pide que le abran, pero no se pusieron nunca ni las paredes, que son paredes internas, no hablamos de construir hacia afuera, hablamos de reformular áreas que tienen techo y que tienen piso, que tienen paredes, reformular internamente. No se hizo durante 10 años. Vino la pandemia y salen a hacerlo a las corridas. Está mal diseñado, por supuesto, porque están las camas, pero no están en un diseño funcional. Esto es la política de salud de la Argentina, Sí, es la que van a usar en campaña, le van a sacar fotos y van a decir, hicimos la unidad coronaria en el Hospital Santo Llano. Es que tampoco está hecha. Solo un año antes de la pandemia me equiparon la unidad coronaria porque el equipamiento estaba obsoleto. Era un equipamiento del año 2008. Estaba totalmente obsoleto porque esos equipos pierden vigencia y se deterioran porque funcionan continuamente. Imagina un televisor, un LED, que usted tenga prendido durante todo el día, todo el año, manejándose en situaciones extremas
sistemas donde el cuidado, ¿sí?, no es el de me lavo las manos antes de tocar el televisor, ¿no? Claro. Estamos hablando de unidades de cuidados donde se trabaja en forma desesperante. Sí. Bueno, la equiparon solo un año antes de la pandemia. Si me hubiese agarrado la unidad coronaria con el equipo que tenía, estábamos en serios problemas. A decir verdad, la inversión se hizo a destiempo, tarde y caro, y sin seguir programando a futuro. Doctor, una pregunta que no me quiero perder de hacerle es, ¿cuál es su reflexión sobre el tema de las tomas de decisiones del gobierno cuando empezó la pandemia, y sobre todo teniendo en cuenta esto de que ahora hay como una fuerte campaña de que, bueno, Argentina está vacunando mucho, vamos para adelante con la vacuna, pero tenemos un peso de más de 100.000 muertos, ¿no? ¿Cuál es su reflexión sobre ese tema? Mire, la verdad, me cuesta, no soy especialista en ninguno de los temas, ni en política, ni epidemiólogo, pero la verdad es que vemos que las decisiones de la política chocan con la realidad. Yo hace poco tiempo estaba a los gritos en una entrevista porque mientras abrían el turismo de Semana Santa, sí, a nosotros nos llamaban a un estado prácticamente de alerta roja, ¿no? Claro. O sea, nos suspendían las licencias a los médicos, y suspender las licencias a los médicos no es la licencia del goce, es la licencia preventiva de enfermedades. Claro. Porque en nuestra organización laboral existe la licencia por estrés, porque se reconoce que el estrés es una enfermedad de nuestro trabajo, es una enfermedad que daña a veces irreversiblemente a los trabajadores, sobre todo los trabajadores de las áreas críticas, lo que se llama el personal quemado, el burnout. Claro. A nosotros nos suspendieron esas licencias inclusive, mientras abrían la puerta a la gente para que haga turismo de Semana Santa. Después tuvimos la segunda ola, 15 días después. Claro. Entonces para nosotros es un poco difícil de entender. Todas estas aperturas, a mí me cuesta entenderlas cuando estamos viendo que hay una variante que está a punto que está arribando al país y que pronto va a ser eclosión como hizo en todo el mundo. Claro. Entonces, a mí me cuesta entender. A mí me parece que por un lado va la política y las necesidades políticas, porque también, digamos que, para bien o para mal, las medidas anteriores fueron tan restrictivas que ocasionaron situaciones de daño económico, social, educativo. Está bien, no se supo, no digo seguir cerrando, pero si yo veo las aperturas actuales con la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos que tenemos en la actualidad, y comparo esta situación de apertura con la situación de cierre, nosotros cerramos el país cuando teníamos 5 muertos por día. Claro. Claro. Y estamos abriendo el país cuando tenemos 500. Claro. Entonces entiendo que no se puede seguir cerrando y no quiero que el cierre sea la única medida, pero es como que no le veo una coherencia entre lo que ocurre en la enfermedad y lo que ocurre en la sociedad. Hay que salvar la economía, no tengo duda, hay que salvar la situación de tantos trabajadores, no tengo duda, no soy el experto, pero encontramos esta contradicción. Entonces nosotros vemos que recién nos liberaron la licencia por estrés, la del año 2020 nos la deben a un montón de trabajadores, o sea que una licencia profiláctica para evitar nuestra propia enfermedad no la pudimos tomar. Claro. Recién nos liberaron 5 días, hace 15 días nos permitieron tomarnos 5 días de licencia. Sí. ¿Se entiende? Claro. Y está todo el mundo, todo el personal médico está ya dañado en una situación que, más allá de la crisis actual, me parece que se ha constituido un daño en nuestra capacidad afectiva, en nuestra capacidad volitiva, en nuestra predisposición, en nuestra relación con el trabajo, que va a llevar también un tiempo recuperar, ¿sí? Claro, claro. Digámoslo, que toda la gente, toda la sociedad, todos nuestros padres, tíos, abuelos, enfermos que quedaron afectados por esta pandemia, por ser simplemente parte de la sociedad. Imaginemos en cuánto más afectó esto a los que estuvimos en el frente de batalla, sintiendo que todos los días podíamos morir. Claro,
sin ninguna duda, ¿no? Esa es una situación dañosa. Ir a la guerra al frente y recuperar. Ir a la guerra al frente sabiendo que en cualquier momento te pegan un balazo. Así es. Doctor, para ir cerrando la nota, digo, una reflexión con el tema de cuando uno habla de que colapse el sistema de salud o colapsar el sistema de salud, no solamente es por la ocupación de camas, sino también por esto que hablaba usted, ¿no? El desgaste del personal médico, ¿no? El cansancio, las enfermedades y demás que sufre el personal. ¿Cómo ve el plantel en general de médicos, enfermeros, auxiliares, digamos? ¿Es acotado para lo que necesita la población? ¿Debería haber más? Bueno, bien, usted lo dijo, es acotado en el número total, no. En el número total, por ejemplo, de agentes de salud que tiene el país, no. El tema es cómo está distribuido y dónde trabaja. Ajá. El tema es qué beneficio tiene el personal de salud para trabajar, vuelvo a lo mismo, en lo público que en lo privado. Claro. Entonces nosotros deberíamos darle beneficio a los trabajadores para que quieran ser parte del sistema público. Porque los trabajadores que se lograron conchavar con el tema de la pandemia, estos contratos transitorios, renunciaban al poco tiempo de ingresar, porque no se aguantaban la paliza de estar en un hospital con los déficits que tiene un hospital y con el sueldo que paga un hospital. Claro. Porque, mire, esto está, a lo mejor es muy de la profesión, ¿no? Pero usted imagínese un médico que gana en cada lugar de trabajo, en una clínica privada, gana 10 pesos. Sí. Y en el hospital público gana 9. La diferencia no es mucha. Parece poca, no vale la pena cambiar de lugar de trabajo por un peso de diferencia. Claro. Pero en un lugar, cuando tiene que operar, ese médico va al quirófano, dice, tráiganme al paciente que tengo que operar en estos momentos, lo opera y se retira. El médico del hospital público tiene que encontrar el teléfono que funciona, encontrar al camisero que esté libre, que está en un número insuficiente, ver que haya una camilla que funcione y que tenga las 4 ruedas, probablemente ir a buscar al paciente él mismo y arrastrarlo por el pasillo, ¿sí? A riesgo de que se le caiga. Sí. Vigilar en qué condiciones ingresa al quirófano, ver que no se le trabe el paciente en el ascensor, como nos está ocurriendo ahora en el Hospital Santoyani, que suspendemos cirugías porque no nos andan los ascensores. Ver que el anestesista esté en un número suficiente, en cantidad suficiente para enfrentar la operación y que pueda enfrentar la prolongación del tiempo y después devolver el paciente a hacer todo el proceso inverso para que el paciente vuelva. ¿Dónde cree usted que prefiere trabajar el médico? No es la diferencia económica, es una diferencia de condiciones de trabajo. Claro. Entonces, deberían analizar cuántos trabajadores se necesitan, en qué turnos, en qué condición, cuántos camiseros tiene que haber en un hospital. Uno dice, qué pavada, ¿no? Pero si no hay un camisero y el estudio no se hace, el estudio del paciente se demora el diagnóstico, se demora el tratamiento, y a veces la demora en el tratamiento es la pérdida de la oportunidad terapéutica. Claro. No es una pavada que no haya un camisero, no. Es un tema dramático que no haya un camisero. Totalmente. Igualmente dramático es que los médicos, en vez de abocarse a lo que saben, estén malgastando su tiempo en empujar camillas. Claro. Sí, o en lavar, o en conseguir sábanas, o en buscar jeringas, con un sistema que a lo mejor tiene profesionales, pero no tiene todas las personas no médicos que tiene que estar para que un sistema funcione. Claro. Consiga un ingeniero en Toyota perfecto y póngale operarios que no saben accionar los botones y 2 solos, y no va a andar Toyota. Claro. Doctor, ¿y cómo lo cambiamos eso? Política de salud. Hay que sentarse. Nosotros este proceso lo hicimos en el año 2003. En el año 2003 hubo una ampliación del Hospital Santoyani y de otros hospitales, pero sí en el Hospital Santoyani, que fue dado por un crédito del Banco Mundial, las obras del Presal, obras que estuvieron rodeadas de corrupción, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, como en Ciudad de Buenos Aires. Una porquería típica de la Argentina, ¿no? Sí. Invertir en salud y robar la plata de salud, ¿no? Una cosa muy linda. Pero finalmente, después de muchas luchas, marchas y agitación, logramos que se cumpla con la obra del Hospital Santoyani. Entonces ahí convocamos a la autoridad y dijeron, bueno, vamos a inaugurar
Y nosotros le dijimos, vamos a inaugurar ¿qué? ¿Salas vacías? ¿Quién va a atender esta nueva ampliación de la planta del hospital? Entonces nos pusimos a discutir y dijimos, pero ¿para qué construyen ustedes hospitales si no ponen ni el equipamiento ni el personal para que funcione? Esos hospitales, sin ofender a nadie, ¿no? De los que se hablaba como los hospitales que alguna vez un expresidente de la Argentina inauguraba cuando era gobernador, ¿no? Sin hacer nombres, ¿no? Bueno, más que claro. Más que claro. Entonces tuvimos ese diálogo y nos pusimos a ver necesidades reales, en discusiones ríspidas, y nuestro acuerdo era, si ustedes tienen razón, tienen que tener personal en esa área, y si no tienen razón, nosotros no decimos más nada. Y área por área la estudiamos y determinamos cuál era el personal necesario para el funcionamiento normal del área, no el óptimo, el normal apenas. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ver las plantillas y ver no cuántos médicos se necesitan, porque de médicos a lo mejor estoy bien, pero yo necesito 4 enfermeras por cada médico. Y entonces yo tuve durante años salas del hospital, después de hacer esa terrible obra, teníamos salas sin inaugurar porque no había enfermeras. Claro. ¿Y de qué me sirve? ¿Por qué el médico tiene que correr y gastar su tiempo médico? Porque después el resultado no es bueno. Si uno pone, como le digo al médico, y dice, hay que operar, de que venga el paciente, me pongo los guantes, opero, y que pase el que sigue, es una cosa. Cuando el médico lo malgastamos en hacer todas las tareas anexas, porque no hay administrativo, porque tiene que hacer papeleo, porque tiene que hacer trámites de internación, claro. Entonces, el recurso es caro y mal utilizado. Totalmente, y aparte el que termina pagando esa consecuencia es el usuario, ¿no? De la salud. Exactamente. Es el que va a la guardia y se queda 4 horas esperando porque no hay alguien que haga triaje en la puerta. Mire, yo lamentablemente, ¿no? Muchos médicos, no yo, pero sí parte de mi familia, no yo en persona, pero sí gran parte de mi familia. Yo hace 4 años me interné en el hospital. Sí. Pero hay parte de mi familia que ya no internamos en el hospital. Claro. Nosotros mismos. Claro. ¿Usted escucha lo que estoy diciendo? Sí, es tremendo. Es tremendo, porque mi papá murió en el Santo Yani, mi mamá murió en el Santo Yani, mi hijo mayor nació en el Santo Yani, pero mis hijas menores no nacieron en el Santo Yani. Porque no tenía la seguridad de que tuvieran los recursos que se necesitaban, no los médicos que se necesitaban, Claro. Porque eran los mismos médicos que atendieron a mi papá, a mi mamá, a mi hijo y a mí mismo. Sí, claro. ¿Está bien? Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos minutos que nos dio. Lo imagino emocionado en este momento. Estos 2 minutitos que quedan de la nota se lo quiero dejar para una reflexión final para usted. Me quedó preguntarle si abrieron paritarias, si están luchando. Imagino que sí, porque imagino que están con esa lucha ustedes desde ahí, pero digo, bueno, este cierre quiero dejarlo para que si hay algo que yo no le pregunté, usted y lo quiera contar, lo cuente. Bien, bueno, sí, abrimos paritaria en la misma condición en las que venimos abriendo paritarias en años anteriores, paritarias que ya están a la baja, sí. Paritarias que iniciamos con un 30% de aumento anual, que ya firmado ya era poco. Sí, hace poco tiempo se acordó aumentarlo un 40% anual, con lo que ya con la perspectiva de inflación del 50% vamos a perder 10% este año. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación salarial? Perdimos 25% desde el 2016 al 2020 y cada punto que seguimos perdiendo no es un puntito que, bueno, una pequeña diferencia. Ese puntito pesa. No, y aparte hicimos una paritaria, pero tenemos el 25% del sueldo en negro. La 1/4 parte de nuestro sueldo está en negro. Claro. El Estado paga sueldo en negro a sus médicos para que trabajen mal y se jubilen peor y que sean jubilados en indigencia, porque el 25% de su salario no va a cobrar jubilación por eso. No, claro. ¿En qué marco somos esenciales? ¿En qué marco de hipocresía se vive, no, doctor? Porque es tremendo esto de que usted cuenta, pero todos lo sabemos que el Estado paga en negro, digamos, el Estado sale a decir que, bueno, nada. Pero entonces cerramos paritaria a la baja, cerramos paritarias con todo el aumento del 2020 fue en negro.
Claro. Entonces también tenemos un conflicto con la dirigencia de nuestro sindicato en este sentido. Claro, totalmente. Porque me parece que era el momento de poner todas estas cosas que estoy diciendo de relieve. Seguro. Y no seguir en el toma y daca habitual de la paritaria de la política argentina. Hay que dar la lucha de qué es lo relevante. Y si definitivamente la sociedad dice que la salud no es relevante, bueno, resignación, buscaremos un taxi. Siempre hay un Cabify para manejar, ¿no? Claro. ¿Está bien? Claro, ahora apareció Uber. Ahora está Uber también, doctor. Está Uber. Me haré aceitero, ¿sí? Claro. O me haré bancario con bonos de 100.000 pesos para gente que, con todo respeto, que pudo refugiarse en la pandemia. Yo no pude. No, claro. Y no pude cuidar a mis hijos porque no me dieron la oportunidad. Recuerda usted que cuando los dos padres eran trabajadores, uno de los dos tenía autorización para cuidar a sus hijos que no estaban en la escuela. Claro. A nosotros nos quitaron ese derecho. Claro. No teníamos dónde dejar a nuestros niños, haciendo malabares y exponiéndolo, los dos padres médicos, exponiendo a nuestros hijos al doble de exposición a la pandemia. Ahora sabemos que los chicos están más seguros, pero cuando esto empezó nosotros no lo sabíamos. No, claro, vivíamos aterrados de enfermar a nuestros hijos. Seguro. Era alimentarlos o enfermarlos el debate en los domicilios. Entonces digo, a la sociedad esto le importa o no le importa. Tengo tantas cosas para hacer. Los bancarios estuvieron en su casa y para atender a alguien había que pedirle turno y te atienden detrás de un vidrio y la sociedad les bonifica un bono de 100.000 pesos. ¿Está bien? Es que ahí está el poder, doctor. Y bueno, ahí está el poder. La sociedad, ¿no?, me tiene que decir esto. Yo no acuso al gobierno, yo acuso a la República Argentina. ¿Qué quiere hacer? Por eso nosotros debemos hacernos cargo también de que la realidad que vivimos es consecuencia de que cada vez que vamos a poner el voto y apoyamos lo que apoyamos, tiene que ver con esto también, ¿no? Con el país que tenemos adelante y con la realidad que vivimos todos los días. Yo digo, la sociedad tiene que despertar. Yo vi los debates políticos de los últimos años. Trate de ver los debates políticos de este año. A lo mejor hablan de vacunas, pero quiero ver quién me habla de inversión en salud. Salud era el bloque más pequeño. En las últimas ¿cómo se llaman estos debates? Sí. Por la Ciudad de Buenos Aires no hubo bloque de salud. En el último debate no hubo bloque de salud. No solo eso, doctor, tampoco hablan de cómo cambiar la matriz productiva del país, que se sabe que está, como usted dice, que tiene el sueldo a la baja. La matriz productiva del país está contra la baja. Y siguen apostando a una política de economía exterior que al país no le deja absolutamente nada. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. Por favor, me quedaría hablando con usted una hora, pero bueno, ya lo volveremos a llamar. Estuvimos hablando con el doctor Marcelo Struminger, titular de la Asociación de Médicos Municipales, filial Santoyani. Bien, hasta la próxima, doctor.